Buenas tardes, profesor. Me encuentro presentando en este momento el libro que tiene por nombre El costo de los derechos, por los autores Hans Gustin y Stephen Jones, para la materia de efectos fiscales en los regímenes societarios, mostrando así el contenido de lo que estaremos hablando. Introducción. Los derechos humanos tienen diversas dimensiones, la moral y la jurídica, que determinan su reconocimiento y exigibilidad, y la dimensión práctica de su protección, que determina su efecto y goce de ejercicio. Esta dimensión práctica de naturaleza política y económica está directamente relacionada con el papel del Estado con su protección de garantías. Usualmente en el ámbito filosófico y político se concede al Estado una menor o mayor participación de los derechos. Suele distinguirse entre la postura liberal, socialista o actualmente constitucional de los derechos. Sin embargo, pocas veces, por lo menos desde el ámbito académico, se realiza el papel del Estado a partir de las acciones positivas que debe realizar y desarrollar para garantizar los derechos fundamentales, sobre lo que es el ámbito de derechos civiles, políticos y económicos. Hans Gustin y Stephen Jones son dos conocidos profesores norteamericanos con una larga trayectoria académica que se han dedicado a investigar el derecho constitucional y la historia del pensamiento moderno. Gustin es el más conocido. En América Latina son populares sus aportaciones sobre el papel de las Cortes de Justicia en la interpretación de los derechos y sobre la importancia de los derechos sociales para el funcionamiento de la democracia. Reflexiona sobre lo que cuestan los derechos, sobre la necesaria participación democrática. Es importante señalar la conexión entre el cobro del impuesto y la exigibilidad de los derechos. El costo de los derechos lo asume el Estado con fondos públicos que provienen sobre todo del pago de nuestros impuestos. Las excepciones fiscales, por tanto, contribuyen a trasladar la decisión de proteger los derechos de manos públicas a manos privadas. Si el Estado no tiene recursos suficientes para garantizar los derechos, ¿por qué cobra muy poco en impuestos? ¿O por qué cobra muy mal? ¿Quién se beneficia de esos recortes? Serán quienes en potencia decidirán cómo y en qué medida se protegen los derechos, poniendo en riesgo la institucionalidad de la democracia. Para que lleguemos a entender mejor lo que es la reflexión del costo de los derechos, voy a presentar este caso, el cual sucedió en 1995. Este fue un incendio en el estado de Nueva York. Los costos materiales del incendio habrían ascendido a los 2.9 millones de dólares, de no haber sido por la acción eficiente y decidida del cuerpo de bomberos. Al final, los costos materiales ascendieron a 1.1 millones de dólares, la mitad de lo que hubieran costado en otras circunstancias. Aquí es una pregunta: ¿de qué dependió la acción vigorosa y eficiente del cuerpo de bomberos? ¿Acaso habrá sido de su nobleza, de su generosidad o de su altruismo? No, ¿verdad? Dependió de los recursos con los que contaba. Si no hubiese tenido los recursos necesarios, no había podido controlar a tiempo ese incendio. Es por eso que los autores buscan dejar en claro que los derechos no son independientes de sus costos, que los unos a los otros están asociados estrictamente el uno con el otro. Estos derechos no se distinguen entre si son civiles, sociales, entre si son positivos o son negativos. Las razones son claras y obvias. Los derechos, en cuanto requieren una erogación de recursos para su protección, dependen estratégicamente del cobro de impuestos. Esta visión es interesante, pues incorpora dimensiones estratégicas y de justicia social en el ámbito fiscal, que no estaba presente antes del brillante análisis de nuestros autores.
Los impuestos no son meramente que una carga económica basada en afirmar cierta doctrina, en el principio de solidaridad, sino precondiciones mínimas para la vigencia de nuestros derechos fundamentales. Las personas físicas y las personas morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme las leyes fiscales, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte en su artículo primero. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y de derecho, las que se definen de la siguiente manera. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en una situación jurídica o de hecho. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado para el cumplimiento de obligaciones fijadas en materia de seguridad social. Contribuciones de mejora son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa o indirecta por obra pública. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en funciones de derecho. Dime cuánto gastas y te diré qué tan protegido y garantizado está tu derecho. Los argumentos de este libro se desarrollan a lo largo de apartados estructurados como preguntas y afirmaciones. Enseguida intentaré rescatar las más relevantes. ¿Por qué un Estado sin dinero no puede proteger los derechos? Porque todos los derechos son costosos, porque todos presuponen una maquilación eficaz de supervisión, pagada por los contribuyentes para monitorear y controlar. Acerca de la necesidad de actuación de gobierno, reflexiona sobre la constante creación y permanente ajuste de las reglas que se desarrollan cada día jueces y legisladores, es decir, la incidencia cotidiana de las autoridades en los derechos legales, cuando deniegan una protección, cuando intervienen, cuando regulan, cuando ponen límites, cuando reconocen excusas, afirman que en verdad los ciudadanos usan el poder del Estado para dar efectos legales a un acuerdo privado, para cobrar daños y perjuicios compensatorios y punitivos a alguien que por negligencia o descuido ha causado daño. Sin impuestos no hay propiedad, no se admite discusión. Los derechos de propiedad tienen sentido y fuerza en medida que las autoridades protegen este derecho. De otra manera, el derecho no existiría y para ello es necesaria la coerción y para activar la coerción es necesario que el Estado cuente con medios, con recursos, con instituciones, con funcionarios públicos. Sin juicios, sin legislación dicen que no puede haber derecho de propiedad. A los guardianes hay que pagarles. Entrarse solo en el valor de los derechos para su clasificación confunde el costo de un derecho con su contenido, pues, aunque es cierto que todos los derechos para ser efectivamente gozados deben de ser implementados y protegidos por el gobierno a un cierto costo, esto no significa que su contenido deba ser también proporcionado por el Estado. ¿Por qué los derechos no pueden ser absolutos? Reflexiona sobre el carácter relativo de los derechos, es decir, el análisis de sus costos. Permite comprender hasta qué punto su exigibilidad está asociada a diversos acuerdos y concesiones. Exigir derechos significa distribuir recursos. Los derechos exigen gastos públicos. Todos los derechos se financian con los presupuestos generales, con impuestos y no con tasas particulares destinadas a la protección de un derecho concreto. Acerca de las concesiones. En este apartado se trata de demostrar
como todos los derechos, sean civiles, políticos o sociales, cualquiera sea su naturaleza, dependen todos ellos de una contribución colectiva y que ninguno, en general, puede ser exigible de manera perfecta y por completo. ¿Por qué los derechos implican responsabilidades? En resumen, el hecho de que los derechos tengan un costo implica un deber de responsabilidad, no solo para el titular, sino también para el Estado. El costo de los derechos nos permite comprender mejor la relación de apoyo mutuo entre los derechos y las responsabilidades. Terminemos con esta breve conclusión, ya que los impuestos son importantes porque el Estado puede obtener los recursos para brindar educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas. Así también combate la pobreza y el impulso de los sectores económicos que son muy fundamentales para el crecimiento de nuestra economía en este país. El Estado siempre debe de buscar la igualdad de oportunidad para contribuir con el bienestar de los demás, que es la forma en que participa en los asuntos de la comunidad. Y en este sentido es notorio que prácticamente toda la población utiliza de alguna u otra medida las obras públicas, pero en realidad nadie queremos pagar impuestos.